buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acercarse a este encuentro, a este primer encuentro dentro del ciclo Manifestando lo Sutil, un ciclo de charlas en torno al entrenamiento vocal en actores y en actrices. Mi nombre es María Emilia Zarini, trabajo en el área de formación continua junto a Verónica Rodríguez, área que depende de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte, que dirige el doctor Javier Campo. Este área, que está recientemente creada, tiene como objetivo acercar distintas propuestas a los graduados y a las graduadas de la Facultad de Arte de Tandil, que contiene dos carreras, la carrera de teatro y la carrera de realización integral en artes audiovisuales. Esta es, bueno, como les decía, el primer encuentro dentro de este ciclo de charlas que en esta oportunidad va a coordinar el doctor Rubén Maidana, que es docente de la materia de Educación de la Voz 1, dependiente del Departamento de Teatro, también de nuestra facultad. Así que les agradecemos muchísimo a todas y a todos, y especialmente a Begoña Frutos, que se ha brindado a este encuentro. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Buenas noches allá en España. Para mí es una enorme felicidad poder estar acá, poder haber gestionado y armado este ciclo de charlas. Y básicamente lo que nos interesa a quienes nos juntamos en torno al tema de la voz es compartir nuestras experiencias como docente. Por eso este ciclo de charlas yo la denomino como un trabajo de prácticas situadas. ¿Qué quiere decir? Cada uno de nosotros y nosotras trabajamos en determinadas instituciones de formación de actores y de actrices que plantean en su plan de estudio un determinado perfil de graduado o egresado. En función de ese plan de estudio, cada uno de nosotros con nuestra formación específica debemos ver cómo nos vamos acomodando, adaptando, cómo vamos llevando nuestra práctica a ese requerimiento institucional. En ese sentido, cada uno de nosotros y nosotras tiene una formación específica, algunos vienen del mundo del canto, otros netamente de la actuación, hay fonoaudiólogos, otorrinos, la posibilidad de ir haciendo como alguna formación más ecléctica. Y en ese sentido lo que intentamos con este ciclo de charlas es poder que cada expositora nos cuente cuál es su estrategia de trabajo en función de su realidad institucional, con los alumnos con los que se enfrenta y encuentra cada vez que ingresa al aula. Y para eso lo que habíamos pensado es organizar la charla como en tres pequeños ejes. Un primer eje que tenía que ver con que la expositora nos pudiera explicar brevemente algo de la historia institucional, un segundo momento donde nos pudiera contar algo de su formación específica, y un tercer momento que sería el más importante, o el más rico, o el más jugoso, donde nos pudiera explicar cómo es su trabajo, su práctica específica. La intención de esto es que toda la charla dure a lo sumo 1 hora y media. Vamos a ir después organizando la posibilidad de las preguntas, las consultas. La idea es intentar que sea un espacio de intercambio, ameno, no es una exposición ni una clase. Y bueno, voy nuevamente a agradecer a la Facultad de Arte, a Javier, a las chicas del área de formación continua, que rápidamente se pusieron a disposición y pusieron los recursos de la facultad para llevar adelante este proyecto. A Begoña, a Flavia Montelo, que va a ser la segunda expositora el mes que viene, a Emma, que es de Barcelona y va a estar en el tercer mes, y a Silvia Quirico, que por ahí también la veo, que va a ser nuestra cuarta expositora desde Tucumán. Así que sin mucho más, cedo la palabra a Begoña, la escuchamos y disfrutemos de su exposición. Hola, buenas tardes, buenas noches. También gracias a agradecer a Javier Campo, la Secretaría de Investigación y Posgrado,
y a su programa de formación continua, este ciclo de charlas que nos da oportunidad, pues, una vez más, de comprobar que el teatro es un punto de encuentro, es un lugar de encuentro. A Rubén por la coordinación, por estar pendiente, por su disponibilidad todo este tiempo para organizar, para coordinar y que sea posible que nos veamos aquí. Y a todos los asistentes del otro lado del océano y a todos los compañeros que estoy viendo aquí, me da muchísima alegría que hayan entrado, algunos ya sabía y otros no, y me da muchísima alegría verles aquí para compartir. Bien, pues como decían mis compañeros, bueno, mi nombre es Begoña, yo soy profesora de voz en el Departamento de Música, Voz y Lenguaje de la RESAT. Este departamento tiene varias áreas, consta del área de canto, de interpretación musical, de voz, que lleva técnica vocal, expresión oral y verso clásico, y el área de música. Estas áreas, este departamento de voz, digamos que imparte todas las asignaturas que tienen que ver con estas áreas en los diferentes itinerarios, ¿no? ¿Cuánto hace que se creó la RESAD? Bueno, la RESAD es una institución pública que tiene unos 190 años. Me parece que fue en el 1831, una reina, Cristina de Borbón, creó la Escuela de Declamación, la Real Escuela de Declamación, que es la actual Real Escuela Superior de Arte Dramático, y el Real Conservatorio de Música. Y bueno, al principio su ubicación estaba en la ópera, en lo que es la ópera de aquí de Madrid, y finalmente desde hace unos 20 y pico de años estamos en el centro que actualmente está cerca del Retiro, de un parque donde a veces también vamos a dar clase los profesores allí. En la RESAD no solamente se forma a artistas y a creadores, también se forma a pedagogos. De hecho, hay varias asignaturas, casi todas de ellas son troncales y obligatorias. También hay optativas, pero muchas veces el número de horas que tenemos los profesores no nos permite abrir, porque también las troncales cubren los créditos que necesitan los alumnos para terminar. Tienen asignaturas de pedagogía. Yo misma dentro del área de voz introduzco en la parte de expresión oral, en segundo un poquito de trabajo pedagógico también a través de la palabra y de la elocuencia, y hay diversos ámbitos donde ese trabajo de pedagogía e investigación también se puede desarrollar, por ejemplo, en las semanas que se llaman de ECI, Encuentros Comunes de Interrelación, donde todas las especialidades que ahora os diré se ponen en común, los de primero con los de cuarto, los de segundo con los de tercero, de escenografía, de interpretación, para generar algo en común que luego se muestra, ¿no? La formación en la RESAD dura 4 años y va, bueno, pues con el plan Bolonia, que es un plan de estudios establecido desde hace unos años a nivel europeo, que de alguna forma nos equipara a nivel universitario y que por los créditos que tiene, por su sistema de créditos, favorece el intercambio de estudiantes, becas Erasmus y poder acceder a titulaciones europeas, incluida pues la de la RESAD, ¿no? Cuando se acaba la RESAD se tiene un grado, una licenciatura, que te da posibilidad de hacer estudios universitarios, estudios posteriores, o sea, posgrados, doctorados o másters en lo que se quiera desarrollar a nivel pedagógico, de investigación o actoral. Realmente el recorrido te da para tener salidas, ¿no?, laborales, no solamente como creador, como artista, como actor. Hay unas pruebas de acceso que se hacen una vez al año, son eliminatorias. El número de alumnos que entran por cada especialidad son entre 12 y 14. La RESAD tiene varios itinerarios, el itinerario de dirección escénica y dramaturgia, el itinerario de escenografía y el itinerario de interpretación. Dentro de interpretación, que es donde se enmarca mi trabajo, está interpretación textual, interpretación musical e interpretación gestual. ¿En qué se diferencian? La mayoría de ellas tienen las mismas asignaturas, solo que dependiendo de la especialidad tienen más horas en una que en otra. Por ejemplo, interpretación textual tiene más horas de técnica vocal, de expresión oral y menos, por ejemplo, de canto. Musical tiene más de repertorio, de canto individual, de canto, y aunque tienen técnica vocal y expresión oral, el número de horas es menor a lo largo de la carrera porque tienen evidentemente más asignaturas que tienen que ver pues con trabajo de jazz o claqué o trabajo de expresión corporal o coreografía, ¿no?
Bien. ¿Cómo trabajamos desde el departamento y cómo concretamente trabajo yo desde el departamento, ¿no? Bien, hay una línea de trabajo dentro del área, sobre todo, de trabajo de voz y de palabra. Y aunque esto parece evidente, ¿no? Hay un trabajo en la carrera, a partir de tercero, aproximadamente mitad de segundo, tercero, en adelante, donde se hace mucho hincapié en las horas de expresión oral y de técnica vocal, pero aplicada a la expresión oral, ¿no? Yo doy primero de interpretación musical, segundo de interpretación textual, tercero de interpretación musical y cuarto de interpretación gestual. Es decir, toco como todos los palos, ¿no? Y aunque tienen el mismo programa académico, no a todos se les puede dar el mismo tipo de metodología de trabajo. Es decir, primero de teatro musical, la técnica vocal la asocio más con el trabajo más llevado a la música y al trabajo de técnica vocal contemporánea, improvisación vocal, etc. En primero, siempre se intenta que los alumnos salgan con el trabajo hecho de esquema corporal, respiración, apoyo y articulación, en primero. De hecho, hay diferentes técnicas que utilizo para ese desarrollo. Mis clases siempre consisten en una primera parte que es de entrenamiento, de calentamiento. Ese calentamiento, al principio de las clases, siempre es, en primero, por ejemplo, más, digamos, más dilatado, ¿no? En el tiempo, porque están en el primer año, necesitan aprender desde un lugar con una base más segura y trabajo pues diferentes técnicas, como puede ser, por ejemplo, para el trabajo de esquema corporal, de trabajo de hábitos. Esperar que no me pierda, que lo tengo sistematizado. El trabajo de esquema corporal y de descontracción muscular, trabajo a través de Feldenkrais y voz, a través de Kundalini Yoga, por ejemplo, y a través de Shiatsu cuando entro en el apoyo. El trabajo al principio, en primero, siempre lo abordo, sobre todo las primeras semanas, desde la primera parte, un conocimiento anatómico vocal del instrumento que van a manejar, evidentemente, ¿no? Entonces, musculatura sutil, musculatura profunda, conocimiento anatómico vocal del instrumento con el que van a trabajar. Después, trabajo de esquema corporal, es decir, cómo trabajar con los pies, puntos de agarre de los pies. Después, trabajo de mucha conciencia corporal a través de diferentes técnicas, como os he hablado, y en general ejercicios de descontracción asociados a que trabajen todo eso con foco, con propiocepción y con trabajo interno de preexpresividad de palabras, es decir, preparar el cuerpo para, ¿no? Bien, en el segundo curso se hace lo mismo, pero se profundiza. En el primer curso, una vez que acabamos esto, que suele durar unos 2 meses, 3 meses aproximadamente, se comienza en eso a entrar también en el trabajo de respiración. Y el trabajo de respiración, a mí me gusta no solamente llevarles a la respiración desde un uso de intercambio de aire, ¿no? Sino a un trabajo de respiración creativa, ¿no? Que profesoras o compañeras ya están trabajando desde hace muchos años, y cómo el hecho de respirar para un actor no solamente es, como os decía, un intercambio de dióxido de carbono, ¿no? Sino una forma de inspirarse, una forma de recoger y una forma de dejar entrar algo que vas a preparar para luego ejecutar, ¿no? Entonces, el trabajo de respiración lo traigo también de mi formación con Blandine Calais, el trabajo de suelo pélvico, de respiración, el trabajo de respiración con Blandí, que trabajaba en la respiración sostenida, retenida, cómo se trabaja un texto desde la inspiración apoyando, pero con el texto haciéndolo sin tener que constantemente bombear o expirar. Y cuando hacemos esa primera parte un poco, digamos, como más fisiológica o de entendimiento intelectual, que saben, después pasamos a la respiración, como os digo, de una forma un poquito más
más creativa, ¿no? Cómo se huele un cuadro, cómo se huele un color, qué respiraciones tiene un texto, desde dónde se inhala, ¿no? Hay un texto maravilloso de Charles Luynes, que un actor francés del siglo XIX, que habla que la respiración es el pequeño dios del actor, ¿no? Y el que maneja la clave de todo. Pues un poco esto. Dentro de este trabajo vamos llegando al trabajo de apoyo. Os decía que trabajo esquema corporal, respiración, apoyo, fonación y después articulación. Entonces, dentro del trabajo de apoyo, no solamente desde la parte muscular y técnica, sino desde cómo el apoyo, bueno, los tipos de apoyo que pueden tener, es decir, no hay un apoyo constante o creo que no deben trabajar un apoyo constante para todos los textos. Hay partes de textos o parte del trabajo que no necesita un gran apoyo, un sobreapoyo. Solo trabajar con piano para trabajar, por ejemplo, el apoyo, ¿no? Y cómo el apoyo también, de alguna forma, esto lo trabajo más en segundo, cuando ya lo han identificado, cómo ese trabajo de apoyo lo pueden utilizar en los textos sin darle ninguna intención, simplemente con el trabajo muscular de sostén diafragmático hay una conexión en el cuerpo donde se producen emociones también, simplemente estimulando el diafragma con el apoyo, ¿no? Y tengo textos concretos donde cuando se trabaja el apoyo, determinado tipo de apoyo lo que genera son emociones que el actor identifica sin tener que tener la responsabilidad de inducirlas, ¿no? Simplemente deja que el cuerpo lo haga. Esto lo hago más en segundo porque una vez que ya tienen esto, entonces vemos la aplicación que el apoyo tiene a los diferentes textos. En primero, si es en primero de musical, a veces trabajo con una técnica que se llama Laxbox, que bueno, les entrena muy bien y trabajo el sobreapoyo o apoyo o qué necesidad de apoyo necesitan para cada frase musical o para cada verso o para cada frase de un texto que tengan que decir. Una vez que tienen esto asimilado, que suele ser más o menos en primero como febrero, marzo, comenzamos con la articulación. A la RESAT vienen muchísima variedad de alumnos, vienen muchos perfiles, desde alumnos andaluces, canarios, gallegos, catalanes, valencianos, todos vienen con un geolingüismo determinado, con un acento determinado. Entonces el trabajo de articulación es muy importante porque ellos empiezan a conocer fonemas o a interactuar con fonemas o a poner en praxis y en articulación y hacer memoria articulatoria de fonemas que no han hecho nunca o que su boca no tiene costumbre de utilizar, ¿no? Yo muchas veces le digo, la mayoría para hacérselo fácil, ¿no? La mayoría de nuestras consonantes suelen ser palatales, bilabiales o dentales, con lo cual la lengua, los labios y la agilidad vocálica y abierta tiene que estar constantemente, ¿no? Porque en algunos casos las vocales vienen descolgadas, la lengua, la pronunciación fonética de sus propias lenguas maternas hace que la colocación de la lengua esté en otro lugar y entonces comenzamos a trabajar sobre un acento que sea lo más neutral posible y que empiece a acercarse a un habla escénica y construida, ¿no? De forma artística. Bien, en primero lo hacemos de forma lingüística, es decir, les explico pues todo, desde el punto de vista anatómico vocal, por el punto de aproximación, dónde se colocan. Hacemos práctica, hacemos praxis, pero luego también profundizamos en segundo en el trabajo creativo de las consonantes. Me he encontrado por aquí a compañeras con las que hice un trabajo muy interesante hace unos años, el cual he ido incluyendo en mi trabajo y que me ha abierto otras perspectivas de investigación, como es el trabajo de habla creativa, ¿no? De Steiner, y el trabajo de las consonantes relacionadas con los elementos y con, digamos, otras artes que no tienen por qué ser solamente la ciencia lingüística, ¿no? La lengua. Entonces, bueno, comenzamos a trabajar las consonantes a partir también de elementos e intento propiciar en ellos una conciencia de habla, no solamente que a la hora de coger un texto vean palabras, sino que vean que las consonantes son posibilidades creativas para un texto, ¿no?
Una vez que pasamos por ese trabajo también, hay un trabajo de masaje fonético, de experimentación con las consonantes, de experimentación del sonido consonántico y vocálico desde el punto de vista también físico, psicológico y emocional, es decir, cómo experimentan el sonido desde las vocales y las consonantes, cómo una consonante no solamente es una apertura emocional hacia un texto, sino que puede ser también un estado anímico que pueden aplicar a un texto. Al principio, en primero y parte de segundo como repaso, trabajamos con piano, trabajamos ubicando las vocales en el cuerpo, qué chakras, en qué lugares están, qué energía tienen, qué lugares de vibración y qué textos nos ayudan, dependiendo de las vocales, a comunicar o hacerlos más expresivos. Por ejemplo, en castellano nosotros tenemos muchas as, es y os, ¿no? Hay textos, por ejemplo, de Lorca, donde abundan las es, as y os, y apenas hay ies, no hay. Entonces, cuando se encuentran con esa i parece que alumbra, parece no, alumbra el texto, ¿no? Entonces, son como focos y lugares donde, digamos, les pongo la atención para que la palabra no sea solamente un acto de comunicar o de decir bien, como decía Cicely Berry, ¿no? Cicely Berry, con la cual tuve la suerte de formarme a través de un compañero que está aquí, que la trajo a España, Javier, decía, al principio de mi trabajo les enseñaba a hablar bien, pero es que ahora, además de hablar bien, tienen que ser verosímiles. Y esa verosimilitud, que muchas veces se asocia también al trabajo de interpretación, claro que sí, el trabajo de voz también lo lleva incluido, todo el trabajo de preexpresividad de la palabra, ¿no? Quizá lo abordamos desde otro sitio, pero también hay que tenerlo en cuenta. Finalmente, el trabajo con la voz tiene que ser claro, diáfano, elocuente, sensible en uno mismo y que toque al otro, ¿no? Yo creo. Bien, cuando acabamos el trabajo de articulación, entonces ponemos todo eso como un trabajo por capas en textos. Suelen ser textos sencillos, poemas, de trabajo colectivo, donde lo que hacemos es, bueno, poner en valor todo eso. Siempre las clases, dentro del entrenamiento y el calentamiento que hacemos, siempre van dirigidas, ese calentamiento y ese entrenamiento, al objetivo de la sesión que deseo. Por ejemplo, el trabajo de fonación, que no os he hablado de él antes de la articulación, todo el trabajo de resonancia, de proyección, brevemente, a medida que pasan los meses y van adquiriendo ese entrenamiento, lo que hago es pasar al trabajo de fonación, quedarme varias semanas en ese trabajo y después desarrollar ese trabajo a través de textos o a través de improvisaciones vocales y que esas improvisaciones vocales les lleven a la palabra y que esa palabra les lleve a una calidad vocal, a un texto, a una construcción, a una posible construcción de un personaje, ¿no? Como os decía, al final de primero, pues procuro hacer una pequeña composición creativa donde puede ser un texto sencillo, normalmente son poemas, porque los poemas trabajan la sencillez de la palabra, las imágenes y el habla no desde un punto de vista de la intención que le puede dar las circunstancias dadas y el trabajo de los compañeros de interpretación, sino simplemente qué te da la palabra y qué propuesta te da la palabra simplemente desde lo que te da, sin meterle ningún tipo de virtuosismo más del que tiene, ¿no? En el segundo curso mantenemos esto, pero todo esto se profundiza. Es decir, si hay un trabajo de articulación, pasando por el trabajo del habla creativa, nos paramos en textos donde una consonante puede modificar toda la intención de un texto. O donde comenzamos a trabajar textos, diferentes estilos de textos que cuentan, mueven o conmueven, ¿no? Y dependiendo de eso, qué estilo vocal se le da a cada texto. Cuando paso a la parte de tercero, que doy expresión oral, todo el trabajo de prosodia, todo esto se da en segundo, ellos en segundo tienen técnica vocal y expresión oral, en interpretación textual. En interpretación gestual tienen solamente técnica vocal, pero se les introduce también, o por lo menos
compañeros y yo misma les introduzco toda la parte de expresión oral para que ellos también puedan tocar, aunque sea de una manera un poco más reducida, este tipo de trabajo de palabra, ¿no? Cuando comenzamos con el trabajo de expresión oral, llevamos todo esto, lo están profundizando en la parte de técnica vocal, en la asignatura de técnica vocal. No siempre compartimos expresión oral y técnica vocal los mismos profesores. De hecho, nos parece incluso conveniente que un mismo profesor no dé técnica vocal y expresión oral, sino que se complementen en el trabajo. Cuando abordamos el trabajo de expresión oral, pues ¿desde dónde? Pues sobre todo que empiecen a diferenciar los recursos expresivos que hay entre la palabra escrita y la palabra hablada, ¿no? O sea, todo eso que hay en un texto que no se ve y que nosotros tenemos que hacer uso de él. Desentrañar una sintaxis que no siempre está a favor del actor. Cuando hay una coma, cuando hay un punto, posiblemente igual no hay un final de idea. Hay que ver dónde hay un final de idea, porque a lo mejor ni hay una coma, ni hay un punto, ni hay nada, ¿no? Es decir, esos recursos expresivos del habla que no tienen que ver con la lingüística y que no tienen que ver con la sintaxis, aunque hay que desentrañarla, pero que son necesarios para trabajar, ¿no? Suspensión, cierres tonales, requiebros, cambios de lugares vocales en el texto. ¿Qué se trabaja más dentro de la expresión oral? Bueno, pues se trabaja la entonación, la prosodia y la fonética asociada a la musicalidad. La fonética asociada a la musicalidad proviene también del verso. En muchas ocasiones, y ahora iré un poco a la parte de verso, el trabajo fonético que se hace en un texto en verso donde hay una repetición de oclusivas ya le está dando una rima y un ritmo determinado al texto. Entonces, digamos que cuando los estudiantes cogen un texto, hay una parte de análisis que tiene que ver con todo esto, ¿no? De prosodia, con entonación, con acentos, con desentrañar el sentido, pues con todos los elementos, los recursos que maneja la prosodia, pero a favor del texto dramático, ¿no? La entonación la explico desde el punto de vista, me gusta siempre darles una parte pragmática, es decir, esto existe porque muchas veces les digo a los estudiantes, un artista es artista porque también sabe explicar su arte, porque sabe lo que está haciendo cuando está hablando, porque sabe desentrañar cuando oye o cuando le comunican por qué y qué no hace para que me pueda comunicar o qué tiene que hacer para comunicarme mejor o hace esto y por lo tanto conecta más conmigo, ¿no? El trabajo de entonación lo asocio también a verso, cuando trabajo verso, por el origen del castellano, ¿no? En la entonación la suelo trabajar con ellos con textos complejos, ¿no? Donde tienen que desentrañar frases, sintaxis, subordinadas, coordinadas, frases pues que de pronto necesitan un sostén de pensamiento o tal cual están escritas nos están diciendo mucho del personaje del que están hablando, ¿no? Hay expresión oral 1, hay expresión oral 2 y hay expresión oral 3. La expresión oral 1 trabaja, digamos, como los recursos básicos, que son la prosodia, la entonación, la fonética y los recursos expresivos del habla. No lo he dicho al principio porque me he puesto ya a hablar de la metodología, pero dentro de mi formación yo me licencié en la RESAC y después hice un posgrado en teatro clásico y me especialicé sobre todo en trabajo de parámetros expresivos del habla. Mi tesis doctoral la hice en el Teatro de la Abadía, que es un teatro que hay aquí en Madrid y que su fundador es José Luis Gómez, miembro de la Real Academia de la Lengua, es un actor y hace un trabajo muy interesante sobre cómo tenemos que ponernos a la altura en el habla actoral de la literatura que tenemos, porque en los últimos años ese legado, el legado que nosotros estábamos dejando desde el punto de vista del habla no estaba a la altura de lo que se estaba haciendo en teatro, ¿no? Entonces comienza a dar terminologías, ¿no? Portadores de sentido, sostén de pensamiento, impulso de palabra, es decir, traduce toda esa parte lingüística, toda esa parte sintáctica
en acción dramática. Y eso es lo que a mí me interesaba, ¿no? Es decir, ¿por qué esto se oye mejor que lo otro? Si están diciendo lo mismo, la circunstancia es la misma, su conflicto interior es el mismo y a un actor se le oye de una manera y a un actor se le oye de otra, ¿no? Pues ese tipo de parámetros, ese tipo de recursos expresivos en el habla me interesó mucho y bueno, hice un trabajo de investigación en ese teatro y concretamente en el trabajo de voz y palabra y hice bueno, una tesis doctoral sobre fundamentos del habla escénica, ¿no? Y es de ahí también que saco el trabajo de expresión oral con los actores. Bien, cuando pasamos al tema de prosodia, donde está incluido el ritmo, el trabajo del ritmo, además de trabajo de acentos, aquí también hay una cuestión interesante. Muchos profesores, compañeros, hablan de los acentos como intensidad y algunos compañeros hablan como acentos de cambios de tono, ¿no? Eso que parece que es un poco algo sencillo, es complejo porque la palabra castellana, cuando se acentúa, es llana, suele caer la última sílaba, ¿no? No suele tener el mismo tono que el acento, ¿no? Y muchas veces dejamos la palabra en el mismo sitio que el acento, en la última sílaba, y se queda para arriba la palabra. Eso hace que muchas veces los actores se desvinculen de lo que están diciendo, ¿no? Por no tener claro el trabajo, por ejemplo, de entonación y de prosodia, ¿no? Bien. Sí, quería comentaros también que el trabajo de entonación a nivel musical, con los alumnos de musical, lo trabajo desde el punto de vista del sonido, desde los registros vocales, como una anticadencia o una semi-anticadencia. La voz sube entre 3 y 4 tonos. Cuando hay una cadencia, la voz baja entre 3 y 4 tonos. No quiere decir que la voz se tire, sino que la voz aterriza o se sostiene. Desde el punto de vista musical, ellos lo entienden perfectamente y ejecutan muy bien los cambios expresivos y los lugares vocales de un texto, entendiéndolos desde la música. También el trabajo de ritmo y de prosodia, desde el punto de vista musical, al contrario que en el de textual, que muchas veces lo trabajo desde el acento, lo trabajo desde la música. En mi formación hice canto hasta tercero en el conservatorio de grado medio hice toda la primera parte de elemental también, de música, y cuando abordamos un texto, para entrar, digamos, en el sentido del texto, lo dividimos en ternarios o en binarios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un trabajo de místico, puede ser de Santa Teresa o de San Juan, en un tempo binario, ¿no? En un ritmo binario, entra a nivel mucho más sencillo de entender, ¿no? El trabajo interior del texto y de lo que está diciendo, que un trabajo barroco, que es en un 3x4, que es el movimiento musical que se estilaba mucho más, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos textos desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde lo musical, trabajando a Jorge Manrique o a Santa Teresa desde un 2x4 para entrar en el texto desde un punto de vista anímico también y emocional, y textos que trabajamos en un 3x4 porque me ayuda también a trabajar lo que se llaman grupos fónicos, ¿no? O grupos de entonación del castellano, que es en lo que se basa nuestra entonación finalmente. Bien, una vez que se pasa a tercero, ya se hace un trabajo en segundo se hace un trabajo de entrenamiento, y cuando se pasa a tercero, todo este desarrollo del trabajo se hace mucho más extensible. Ellos mismos proponen entrenamientos. Los diferentes entrenamientos proceden de la formación que yo he tenido, que ha sido básicamente de mis dos profesores que han sido catedráticos en la RESAD, Concha Doñaque y Vicente Fuentes. Vicente Fuentes es un catedrático de técnica vocal y dicción y ortofonía, que bueno, tiene una sede de trabajo de investigación vocal que se llama Fuentes de la Voz, en un pueblecito de Salamanca, donde nos reunimos muchas veces profesores de voz y de diferentes ámbitos, no solamente de voz, pues para explorar, investigar, poner en común y compartir. Y es de ahí donde yo he sacado diferentes formas de trabajo que han establecido la base de mi trabajo.
Con Vicente investigué toda la parte neumomotora, todo el entrenamiento que tiene que ver con el abordaje físico y corporal del cuerpo para preparar la voz antes de emitir voz. Luego todo el trabajo de incorporación de movimiento interior a ese trabajo corporal. Y me unió a Roy Hart, donde he estado trabajando y sigo trabajando con una compañía que se llama Pan Theatre, que está al sur de Francia. Sigo formándome con ellos. Ellos hacen un trabajo de investigación vocal, también de psicoanálisis de la voz, que me interesa mucho, y parte de mi entrenamiento sale de ahí también. Después trabajé también con Concha Doñaque, que fue catedrática de voz de la RESAR, y fue a partir de ella que abrí otros caminos al trabajo de palabra y de canto, ¿no? Y a diferentes estilos también de trabajar el canto, ¿no? Hice canto lírico, pero luego me formé de forma privada también en canto moderno, no porque sea cantante, sino porque soy actriz y en algún momento dado siempre te piden cantar, y porque manejar diferentes técnicas de canto me ha permitido también enriquecer mis clases con los alumnos. Una vez que llegan a tercero, el trabajo de expresión oral, yo ya no doy en tercero expresión oral, pero es profundizar esto en el trabajo aplicado a las muestras que hacen y al trabajo de palabra. En el segundo curso, en expresión oral, todo esto que os he hablado de recursos expresivos, entonación, prosodia, desentrañar el sentido, lo pongo y lo abogo en textos que cuentan, mueven y conmueven. Y ahí entra también la técnica vocal que están aprendiendo, estilos vocales, imagen vocal que trabajamos para trabajar un texto que dependiendo del objetivo que tenga, vamos a apoyarnos en unas características fonéticas, nos vamos a apoyar más en las vocales o en las consonantes. O sea, todo ese trabajo previo hecho en técnica vocal y en parte de expresión oral, a partir del segundo semestre en expresión oral, se vuelca en textos. Entonces, y al trabajar lírico, al trabajar poesía, se trabaja una imagen vocal, nos apoyamos más en determinadas sonoridades. Si trabajamos textos de contar, la sonoridad es diferente, y de ahí también traigo el trabajo de habla de Steiner, de María Steiner, que hace unos años estoy en ese trabajo de investigación. Y también en un momento dado, cuando doy a segundo gestual, que a veces doy a segundo gestual y a tercero, coincido con una profesora que es especialista en Chekhov, y desde hace algunos años estoy trabajando, haciendo el trabajo de Sarah Kane, que son las direcciones del habla, que ella viene de todo el trabajo de Chekhov, del trabajo de direcciones del habla de Chekhov, ¿no? Con lo cual el trabajo de interpretación con el de voz comienza a unirse también. Digamos que mi trabajo de investigación en los últimos 7-8 años viene dado por la interrelación entre Chekhov, el trabajo de palabra y voz de Chekhov, cómo procede de Steiner, y a través de compañeras que me han introducido en el trabajo de euritmia, también investigando el movimiento del lenguaje, ¿no? Pero esto siempre de alguna forma se imparte a partir de un segundo curso avanzado. En primero, como os decía, se trabajan esos ítems. Y cuando llego a un cuarto de gestual, de técnica vocal, todo ese trabajo que se ha hecho de técnica vocal va a favor del montaje que se va a hacer, del tipo de montaje que se va a hacer. Por ejemplo, cuarto gestual, que trabajan muchísimo cuerpo, ha estado haciendo en los últimos años la Ilíada o trabajos de dramaturgia propios, ¿no? que tienen. Entonces, bueno, desde el primer momento yo tengo la obra, y entonces comienzo a trabajar el texto y lo trabajo con ellos. Desentrañamos sintaxis, siempre desde el punto de vista de lo que ofrece la palabra, porque la intención, las circunstancias, los porqués y para qué los pone el director o el profesor de interpretación, pero trabajando siempre desde qué te ofrece la palabra para que tú ya tengas una propuesta como actor, simplemente con lo que te dice un verbo en pasado o un verbo en futuro o un adverbio o un personaje que habla con muchas subordinadas o un personaje que tiene muchos puntos, ¿no? Personajes que hablan con frases cortas, con muchos puntos, y que tienen que hacer mucha transición de una frase a otra porque hay un punto en medio. ¿Cómo se transita? ¿Qué expresividad de palabra hay antes de llegar a la siguiente frase? Entonces, todo eso va a favor del montaje final que hacen.
Entre medias de todo esto, pues hacen muestras, hacen obras de teatro, escenas, donde este trabajo se extrapola ahí. Yo trabajo en el aula, pero luego necesito comprobar que ese trabajo lo extrapolan al trabajo de interpretación, porque finalmente el trabajo de voz va encaminado al trabajo de interpretación. Entonces, unas semanas antes de que ellos comiencen a hacer sus ensayos generales, yo me voy a los ensayos con el profesor y mido un poco mis parámetros, ¿no? Que se les oiga, que se le entienda, que no se le caigan los finales, que estén apoyados, que la articulación, que sus respuestas inmediatas vengan de un lugar que tienen que venir, que sus respuestas elaboradas vengan de otro, desde qué lugar están trabajando, los lugares vocales desde donde trabajan, el ritmo, todo, ¿no? Y en segundo curso, que es donde más asignaturas imparto, también doy la asignatura de introducción al verso. Introducción al verso, ahí se pone en juego todo lo que acabo de hablar, todo, porque yo trabajo desde diferentes planos, desde el plano métrico, un plano prosódico y un plano dramático. El plano métrico, pues sinalefas, estrofas, número de versos, número de sílabas, todo lo que es la parte métrica, ¿no? Siempre a favor del actor, es decir, qué significa una sinalefa, qué significa una pausa versal, qué significa el ritmo que tiene, cómo valorar las últimas palabras, quién es el portador de sentido, porque hay un hiperbatón aquí, es decir, qué quiere decir el autor cuando escribe, porque escribe de esa forma, el personaje no sabe que habla en verso, pero el actor sí, pero el personaje no, entonces tenemos que de alguna forma buscar en el verso esa facilidad para que le llegue el mensaje al espectador desde la forma, ¿vale? Entonces, atendiendo la forma, como dice un alumno mío, la forma informa, pues trabajamos mucho la estructura para luego desentrañar el plano dramático. Entonces, la parte métrica y la parte prosódica, que es el sentido, las ideas, hasta dónde llega, dónde cierro, dónde abro, aquí hay una subordinada de otra subordinada, desentrañamos sintaxis para luego pasar al plano dramático, porque ese estado ya le da una propuesta al actor de decir, de construir un texto, sin tener que meterle ya una intención dada o una manera de decir el texto, que eso ya corresponde, digamos, a directores o a profesores de interpretación. Y sin más, espero haber compartido, quizás es mucha información, pero si tenéis alguna pregunta o alguna duda, os he dado un poco unas pinceladas por encima. Realmente lo tenía todo apuntado aquí, o sea, me lo he organizado todo, pero es verdad que en mi cabeza están organizadas las clases, sé lo que doy en cada curso, cómo lo quiero dar, qué es lo que quiero obtener en cada curso. Y bueno, también ha salido un poco así fluido, con lo cual pues espero que os haya llegado y que os haya servido, por supuesto. Gracias. Bien, yo por ahí como un poco cumpliendo el rol de coordinador, por ahí te quería hacer algunas consultas que me fueron apareciendo cuando ibas exponiendo, y que tiene que ver con la evaluación. ¿Cómo evalúas? ¿Qué se evalúa? ¿Cómo se pasa de un año a otro? Esas cuestiones que tienen que ver en algún momento de esto está bien o esto está mal con determinado criterio, ¿no? Entonces, eso yo te quería preguntar personalmente, la evaluación, qué se mira, quién aprueba. Sí, en el caso, por ejemplo, del primer curso, el hecho de que hayan adquirido pericia fonética con la articulación. En el caso de alumnos que tengan, por ejemplo, geolingüismos, que vengan con un acento determinado, ¿no? Los andaluces con las eses, los canarios también con su seseo, con las ces, es decir, valoro que en el trabajo en clase eso lo vayan haciendo, que el trabajo de apoyo esté, que el trabajo de respiración adecuada al trabajo artístico que van a hacer esté, porque en primero vienen con muchos hábitos no saludables, ¿no? A nivel corporal, a nivel vocal. Entonces, todas esas correcciones y ese trabajo, si al final del curso se dan, no solamente se va de forma de evaluación continua, sino que se va viendo y se va evaluando en trabajos concretos
a lo largo del curso yo hago ejercicios de evaluación, es decir, vamos a trabajar esto, vamos a hacer un ejercicio, un trabajo de ejercicio donde vamos a trabajar el apoyo, o vamos a trabajar las direcciones del sonido, o vamos a trabajar las distancias de locución, no lo sé. Evalúo que los alumnos lo vayan incorporando. Hay alumnos que ya lo traen incorporado y hay alumnos que necesitan ir incorporándolo, ¿no? Pero fundamentalmente, si en primero tienen que salir con un buen esquema corporal, un esquema vocal, una respiración adecuada al trabajo actoral, costo abdominal, un trabajo de articulación hecho, eso tiene que estar como mínimo en el trabajo de muestras que hacen final, porque evalúo y lo tienen que ir avanzando durante el año, ¿no? En la evaluación continua, en el trabajo presencial del día a día. Bien, y después, por ejemplo, cuando yo tuve la posibilidad de estar en Valencia haciendo mi doctorado, mi locura inicial había sido comparar la formación del actor español con el argentino en instituciones universitarias. Y en ese momento lo entrevisté a Vicente Fuentes, que hoy lo mencionaste, a Coralina Colón, en el Instituto del Teatro, estuve por Andalucía. Y una de las cosas que percibí, tal vez, en una percepción, es como que había un fuerte interés en esta idea de entrar o encontrar alguna especie, no sé si llamarlo, castellano neutro. ¿No? Esta idea de que, pensando un poco en el mercado laboral, mucha gente no solamente va a trabajar en teatro, sino también en la televisión, y como que había determinados estereotipos que estaban instalados en la televisión, por ejemplo, que el andaluz siempre iba a ser de criado, por ejemplo, en una novela, ¿no? Y que entonces había un fuerte trabajo sobre esta idea de, no sé si llamar borrar, pero esto que vos estás comentando, como encontrar una buena articulación, una buena dicción, que el andaluz de pronto tiene este tema de las caídas, de que quedan como con la boca abierta, palabras que se pierden. Entonces digo, esto es como algo que viene propuesto desde la institución, pensar en la búsqueda de no sé, un actor que hable... No, no tiene por qué. Es decir, hay una corrección. Mira, me viene muy bien lo que me preguntas porque este año, justamente en segundo, tengo alumnos que son canarios, ¿no? El profesor de interpretación me ha dicho que no le importa, porque hay un trabajo que le sale de forma intuitiva e instintiva desde su propio acento, desde su propio habla. Luego, otra cosa también, tienes que lidiar con que un cambio fonético en un alumno que trabaja una C o una S le da un cambio de identidad actoral. Entonces, eso también, o sea, ellos vienen con un reconocimiento interior de habla y cuando se cambia una consonante, de pronto se sienten muy desubicados. Lo más importante, independientemente del acento que a lo mejor permitan trabajar, porque estos alumnos, por ejemplo, han trabajado con su acento canario, es que se les entienda. Se les tiene que entender. Y tienen que tener un trabajo de apoyo y de habla claro y comunicativo y verosímil, que no siempre es posible porque empiezan a construir algo que está alejado de ellos, ¿no? Ellos están más habituados a su lengua materna. Pero es verdad que ha habido muchos años una incidencia en eso y hay una tendencia en profesores de interpretación no tanto a quiero que todos hablen igual, sino a, vale, no importa que no hables igual, que tengas acento, pero se te tiene que entender y tiene que haber un habla construida, un habla artística, con tu acento, pero un habla artística. Si no comenzamos a entrar en terrenos de habla cotidiana, y el trabajo del actor es extracotidiano, como dice Eugenio Barba. Ni la energía, ni la voz, ni el trabajo vocal es cotidiano, en el actor es extracotidiano. Y justamente en los centros artísticos lo que se hace es muchas veces construir esas voces o trabajar sobre esas voces para que sean verosímiles, comunicativas, elocuentes y diáfanas, ¿no? Más allá del acento que trabajen. Bien. Sí, yo después por ahí, simplemente esto como para dejar también espacio a que alguien pregunte. Nosotros cuando trabajamos algunos textos específicos, muchas veces los terminamos enmarcando en las características de la poética. Viste que
Digo, uno puede decir, el realismo tiene determinados procedimientos, el Siglo de Oro los tiene, Shakespeare los tiene. Cuando vos hablabas del abordaje textual, creo haber entendido, y por ahí si no es así, rectificame, de que te preocupás no tanto por el tema de las circunstancias, el estilo, el lugar, sino más bien con la construcción de la palabra en sí misma. Como que Sí, esto que yo estoy planteando le corresponde al profesor de interpretación. ¿Está bien lo que estoy diciendo? sí, ¿Es así? Ujú. sí. Sí. Bien. Por ejemplo, en el trabajo de verso, coger una escena y no tenerla contextualizada, no saber qué viene antes o qué viene después, simplemente atender a las ideas, a la sintaxis y a lo que está diciendo, ¿no?, el texto. Okay. Y desde ahí desentrañar. Luego buscamos la información que viene añadida, pero simplemente el propio texto, la propia palabra, te está dando tanta información de imágenes, de estructura. En el caso de la poética, ¿no?, muchísimo más, que ese primer abordaje del texto, de la palabra, no lo hacemos ya desde un trabajo de contextualización del texto, Okay. sino de descontextualización. Vamos a ver si este verbo está en futuro. Yo necesito que tú me lo contextualices en futuro, que tu textura vocal, tu calidad vocal sea en futuro. No me lo hagas en presente. O si hay un adverbio de tiempo, quiero que me refieras a ese adverbio de tiempo. Y si es una imagen positiva, o si es una imagen negativa, o si es una imagen eh, eh, que a dónde te lleva, ¿no? Simplemente el hecho de repetir una palabra, la propia fonética de la palabra, a dónde te lleva, ¿no? Eh, Ese trabajo, que es un trabajo más de los primeros años de base también, eh, sí que lo hago y sí que lo trabajo. Sí. Bien. Acá Javier está poniendo en el chat, bueno, ¿qué sucede con el verso? ¿Se tiende a encontrar un estándar o cada escuela trabaja su forma? Nosotros en Tandil no trabajamos verso. En Tandil, Buenos Aires, Argentina, en nuestra facultad no se trabaja verso. Por ahí acá hay colegas de otras instituciones que tal vez puedan pedir la palabra y responder esto, compartirlo. ¿Alguien? Ahí Silvia. Hola, buenas Hola, tardes a Sil. todos. Antes que nada, quiero agradecerle a Begonia, fantástica, un gusto conocerla, un gusto poder compartir esta tarde de charla en relación al trabajo de la voz y del actor y todo este espacio, ¿no? Así que muchas gracias por compartirnos tu trabajo. Gracias, Rubén, y gracias a todos los que hacen esto posible. Sí, es verdad, en relación al verso escuchaba, y es verdad que trabajamos muy poco acá en Argentina, todo lo que tenga que ver con el verso, ¿no? Qué deuda que tal vez tengamos. Trabajamos pero muy poquito, porque, bueno, debe ser que no pertenece a nuestra matriz cultural, que nosotros nos volcamos a otros autores, bueno, que pertenecen a nuestro medio cultural. Begonia, me gustó mucho escucharte y sentir las cosas en común que tenemos las diferentes escuelas, ¿no? Seguramente ya en estas otras charlas que nos quedan pendientes vamos a poder seguir fortaleciendo algunos lugares en común o encontrando cuáles son las diferencias como para enriquecernos de todo esto, ¿no? Yo te hago una pregunta como docente, ¿no? Que tiene que ver con el tema de cómo están las voces de nuestros jóvenes, las voces de los que llegan a la facultad, a la universidad, porque hay un punto que uno puede hablar mucho desde la parte técnica que todos abordamos, ¿no? Tener que afrontar la articulación, la respiración y todas estas acciones que... Pero Sí. hay un punto que a veces es interesante atender y saber qué está pasando con las voces que llegan, con las voces que nos abordan, ¿no? Para mí es un punto que me tiene muy atenta,
en cada año que afronto nuevos chicos, nuevos jóvenes, ¿no? No sé, te pregunto a ver qué está pasando por allá, si a vos te suena algo de esto que te estoy diciendo. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta de Javier, yo creo que hay un lugar al que todos llegamos y en el que todos estamos de acuerdo, independientemente de la escuela que vengamos. Yo vengo de Vicente Fuentes, de otros trabajos también, pero fundamentalmente me he formado con él en verso también, que es todo el trabajo de métrica o de plano prosódico, ¿no? Hasta ahí llegamos todos, todo lo que tiene que ver con estrofas, con cómo se trabaja. No he hecho un desarrollo del trabajo de verso, es verdad que vosotros no tenéis un trabajo tan profundo con el verso, pero todo esto que os he hablado, o sea, se hace magia y se vuelve grande con el trabajo en el verso, porque el verso es palabra, es absolutamente palabra. Los actores no conocen ismos y todo lo hablan, todo lo dicen, el espectador, todo lo cuenta, la escenografía se habla, todo, ¿no? Y se hace un trabajo de mucha complejidad y de mucho virtuosismo con el verso, ¿no? Por cómo está estructurada el lenguaje. Yo creo que hasta cierto punto todos están de acuerdo, o todos estamos de acuerdo. Es a partir de decir el verso que en algunos se oye más ritmo, en otros se oye menos, en otros no se entiende, este parece que prosifica. Yo hace poco estuve haciendo un trabajo de investigación con algunas compañeras sobre la evolución del verso a lo largo de los últimos años, ¿no? Cómo se oía y cómo se oye, ¿no? Con esas cadencias y con esos ritmos. El verso ha cambiado, se habla más rápido, a lo mejor no se prosifica, pero sí hay una tendencia, me parece que adecuada y normal y contemporánea, a que se entienda, a que haya un trabajo de entendimiento del mensaje y de prosodia y de acción más allá de la métrica, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ciertos aspectos todos estamos de acuerdo, pero luego el cómo se dice y el cómo se transmite y el cómo se comunica, la enseñanza de esto ya difiere y posiblemente tenga compañeros por aquí que puedan decir algo al respecto, que son especialistas en verso y en trabajo de verso también, ¿no? Entonces, bueno, Javi, no sé si te he respondido. Y a Silvia, bueno, Silvia, yo creo que dos partes. Desde el punto de vista técnico, los chicos que llegan son chicos muy jóvenes, son voces poco vividas y muchas veces voces que no saben todavía lo que quieren decir y voces que no tienen un alojamiento corporal, no tienen una voz corporal, no han sentido la voz en su cuerpo, no hay una identidad con su voz y con su voz escénica y artística, ¿no? En ese trabajo estamos, ¿no? Desde el punto de vista físico y técnico, pues hay un trabajo, ¿no? De llevar las voces que están demasiado agudas en las chicas a unas zonas más medias, de generar prolongación de rango, todo. Pero sí es verdad que las voces que vienen desde el punto de vista sensitivo, emocional, creador, son muy diferentes a como yo las viví o la forma de encarar el trabajo de la voz y de defender un texto. Me cuesta mucho a veces darle una conciencia de habla, pero no de habla técnica, sino de habla verosímil construida, es decir, desde donde hablan, todo eso está a favor de que digan algo y de que se pongan a favor del personaje que están construyendo. Toda esa parte técnica va a favor de esa parte dramática, porque si no, no tiene ningún sentido el trabajo de voz. Es como tocar el piano y solo tocar las notas, ¿no? Entonces, bueno, en primero me cuesta muchísimo y vienen muy despistados, Silvia, muy despistados. Vienen al arte dramático, sobre todo el trabajo de voz, un poco no sabiendo a lo que vienen, lo asocian con canto, con... Tengo un compañero que dice que el trabajo de la voz en el actor es como la Santísima Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la palabra, el silencio y el espacio, ¿no? El trabajo del espacio. A veces cuando les intentas introducir en lo importante que es el espacio y el silencio para que encuentren el trabajo con la voz y con la palabra, pues ese trabajo de propiocepción sensorial lo tengo que hacer antes incluso
en la parte de esquema corporal, de preexpresividad de palabra, para que luego puedan entrar a la palabra, al trabajo de voz y de palabra desde otro lado, que no sea solamente el dicho. Porque a veces les digo, cuando llega la palabra ya es tarde. Si todo lo que hay anterior no está, lo que sale ya está, ¿no? Entonces, primero creo que, no, hago un trabajo de concienciación de eso a través de esquema corporal. Le relaciono muchísimo todo el trabajo de explicación con neurociencia, todo el trabajo de cómo trabajan, por ejemplo, el ritmo en el verso. Se trabaja no desde un lado consciente rítmico, sino desde el lado inconsciente, intuitivo, y el lado derecho del cerebro. Es decir, el ritmo en el actor es corporal, es intuitivo, viene de sístole y diástole del corazón. Cuando trabajan un ternario o cuando trabajan un binario, si lo abordan desde ahí, lo entendemos mejor. Primero se lo explico desde la técnica, para que lo entiendan y lo sepan explicar. Pero luego hay una parte que es fundamental en la voz, fundamental, que es la parte del todo. Yo os he hablado por partes, pero yo cojo un texto y lo veo como un todo. Y cuando trabajo con los actores, hago hincapié porque pongo el foco en un objetivo de ese año, o de esa sesión o de ese trimestre, pero no dejo de trabajar todo lo añadido que hay al lado, ¿no? Porque todo tiene que ver. No hay técnica vocal y expresión oral, sí la hay, pero una vive de la otra. Un trabajo prosódico no se entiende sin un trabajo de registros vocales, de no saber dónde tienes la voz para poder llevarla a otro lado distinto y que tú la puedas impulsar y darle direccionalidad como tú quieras para luego dejarla libre en el trabajo de interpretación. No sé si te he contestado, Silvia. Bego, ahí está pidiendo la palabra, perdón, Flavia. Hola, sí, bueno, mucho gusto, Begoña, qué lindo escucharte y también hola Silvia, a Rubén. La verdad que muy entusiasmada con el inicio de este ciclo y Begoña, fue muy interesante escucharte y me parece también muy inspirador ver todos los puntos de encuentro que hay, ¿no? En varias de las cosas que has dicho. Creo que, bueno, resonaron en mí, seguramente también en otras personas que estamos aquí, que nos dedicamos al entrenamiento vocal en la actuación. Le agradezco a Silvia cómo introdujo así un poquito más también esta cuestión casi filosófica, ¿no? De con lo que nos encontramos cuando abordamos el habla. Sí, una observación que siempre hago y supongo que les pasará lo mismo, que es increíble cómo esto que usamos tan a menudo, ¿no? Cotidianamente, que es la voz, en el momento de estar en una preparación, ya sea de clase o previa a una función o un ensayo, aún actores y actrices profesionales parecieran tener como un cierto reparo más que con el cuerpo, ¿no? Para sacar la voz y probarla y empezar a calentar la voz o a preparar eso es como una intimidad, ¿no? Que hay ahí en la voz. Así que sí, me parece muy bueno si en estas charlas también vamos a esos lugares. Y no obstante eso, yo te quería preguntar, porque bueno, entre los puntos de encuentro que trajiste y que yo ya abordaré también en mi charla, yo estoy especializada en la técnica de Steiner, así que me pareció muy interesante que lo trajeras. También entrevisté a Vicente Fuentes en Madrid, una vez que estuve por allí, referido a una tesis de especialización, de posgrado. Así que me parece muy, muy interesante las redes, ¿no? Que se arman, y antes de la virtualidad pandémica, vale decir. Bueno, y mi pregunta volvía un poco al llano por ahí de lo cotidiano, pero que quería conocer la realidad en la RESAD. Todo esto que contaste, que me parece fascinante también. Bueno, entiendo que vos sos profesora de todo el arco, digamos, de estudio de lo vocal en la RESAD. No sé si habrá otros docentes, además de vos, pero con eso mismo tenés también, bueno, justamente la mirada de todo el arco y todo lo que has contado. ¿En cuánto tiempo, digamos, de horas de la asignatura de vocal? No sé si es anual, si es cuatrimestral, cómo la dividen, pero ¿cómo está repartido eso en el plan de estudios de la RESAD? Sí, sí.
Sí, gracias Flavia, porque no lo he dicho antes, un poco al principio de la charla. Sí, yo tengo entre 16 y 20 horas de clase aproximadamente, ¿vale? Suelo tener fijas siempre unas 16 horas de clase. Eso se distribuye en 3-4 horas de clase cada semana por grupo. Por ejemplo, hay cursos donde solamente les veo una vez, de 2 horas. A primero de técnica vocal, en musical, les veo solamente 2 horas a la semana. Sin embargo, al trabajo de textual, todo el trabajo de textual que tienen de verso, de técnica vocal, de expresión oral, les doy pues una media de unas 6 horas a la semana, ¿no? Ellos por su recorrido también tienen más trabajo de área de voz, ¿no? Pero lo que es lectivas tengo entre 16 y 18 horas. Luego están las extra lectivas, ¿no? Pues tutorías, dirección de prácticas laborales, todo lo que es, digamos, más académico o burocrático, que también lo tenemos que desarrollar. Y lo que sí no cabe y es algo que hago al margen, es la investigación. La investigación. O sea, no da. Entonces, hay un trabajo, pero no hay una repetición de entrenamiento de Roy Hart, por ejemplo, de Linklater, de trabajo de liberar laringe a partir de diferentes metodologías, que yo he hecho mi propio trabajo, ¿no? Como mi propia cocina de trabajo, pues de aquí, donde sé que resulta y que es bueno, que son dinámicas las clases, que hay un trabajo corporal fundamentalmente, que las clases son dinámicas y que aprenden. Pero luego todo eso no se puede desarrollar de forma profunda con los alumnos. No. A mí me gustaría investigar sobre ciertos textos, sobre ciertas cosas, pero no. Por ejemplo, me hubiera gustado desarrollar más el trabajo de verso de mujeres, autoras de verso del siglo de oro, porque siempre trabajamos hombres, Calderón, Lope de Vega, y este verano un compañero que está aquí, Jorge, me descubrió a María Zayas, me descubrió a otros autores, a otras autoras, y me hubiera gustado hacer un trabajo de investigación del lenguaje en verso de las mujeres, de cómo hablaban, qué energía tenían, por qué utilizaban más hiperbatón, por qué utilizaban menos, qué tipo de estructura de lenguaje utilizaban, ¿no? Para trabajar el habla, pero no he podido, o sea, ha habido un tiempo donde hemos trabajado algunas autoras, pero no he podido profundizar. El trabajo de investigación ya lo hago yo. Aparte, porque me lo facilita también la RESAT, pero no en las clases, evidentemente, sino fuera. Pero las horas lectivas aproximadamente, pues eso, entre 16 y 18. Más luego, tutorías, reuniones, tutorías personales con los compañeros, ensayos con los compañeros de interpretación, así hasta completar pues otras 20 horas que tenemos que son extralectivas. Sí, y solo una última. ¿Cuántos estudiantes tenés por grupo aproximadamente? Sí. En total tengo unos 80-85 y en cada grupo tengo unos 14, una media de 12-14 alumnos. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Suelo tener entre 6 grupos, 5 o 6 grupos, 6, 7, más o menos, depende. Ok. Gracias. Bien, ahí hay una solicitud de palabra de Lara Serra. Tiene la palabra para preguntar. Gracias. Hola. Bueno, gracias por la oportunidad. Yo estoy recién empezando a explorar un trabajo vocal de actores, sobre todo de actores en teatro que es más bien físico, de circenses, de bailarines, digamos, y encontrándome con un montón de contradicciones entre lo que he aprendido en canto y lo que he aprendido en un entrenamiento más proveniente del trabajo de Godín y de Barba, entrenado en muchos años. Y hay algo del esfuerzo que hace el bailarín y el artista de circo que está un poco reñido con la utilización de la voz de una forma más
calma y qué sé yo. Bueno, ando sondeando un poco, empezando a sondear a ver qué pasa en esos terrenos. Perdón, Lara, ¿podrías acercarte al micrófono que se te escucha bastante bajo? Ah, bien, bien. A ver, capaz que es mi cámara. Ahí, o capaz que leyó este. ¿Ahí mejor? Ahí se te escucha perfecto. Ah, está leyendo otro micrófono. Okay. Claro, claro. Bien, gracias. No, por favor. Bueno, espero que se haya escuchado algo de en qué ando y un poco investigando. Lo que yo sé sobre la voz es más bien sobre mi recorrido personal y me falta, tengo la sensación de que me falta mucho material teórico, mucho ensayo, digamos, acercarme un poco más a los que ya han estado recorriendo cosas. Sí hay algo que trabajo con mis estudiantes y es el texto desde su sonoridad como primer paso, es decir, como de una manera ciertamente intuitiva he empezado a trabajar el texto desde lo preexpresivo y les insisto mucho que cuando lo memoricen rompiendo por sílabas, no por frase, digamos como yo tengo la sensación de que se graba en una parte del cerebro que no es la lógica ni la de la lengua, sino que es otra, que me imagino que es la misma que cuando niños aprendemos a cantar algo por fonética, es ese lugar del cerebro. Me falta información teórica y mi pregunta concreta es, vos nombraste la neurociencia como parte de la teoría que sostiene esto de utilizar la parte derecha del cerebro para trabajar la emisión, y quería saber si había algún autor que me pudiese recomendar para empezar a sondear un poco más sobre qué hay. Sí, hay compañeros que han hecho investigaciones, tesis doctorales sobre el actor y la neurociencia, ¿no? Ahora mismo no... hay un compañero con el que trabajé hace algunos años, si no recuerdo mal, no sé si la ha publicado, no sé si está publicada en internet, pero justamente hablaba de este tema, ¿no? Es neurociencia y el actor. De todas formas, todo el material que pueda tener, si quieres hablar con Rubén, te da mi contacto y yo te lo paso, ¿vale? Yo te hablo desde donde trabajo yo, Lara. A mí me consta que nosotros trabajamos desde estados alterados de consciencia, los actores. Entiéndase, trabajamos técnicamente, claro que trabajamos técnicamente, pero cuando todo eso se conforma, estamos en extra cotidianidad, ¿no? Estamos en otros lugares. Entonces, a mí me interesa mucho que se activa en el actor antes de que se active lo que se tiene que activar en el tema de la palabra y de la voz. Entonces, todo eso tiene que ver con la intuición, con el estado, con un estado informativo de las cosas que no tiene que ver con temas intelectuales, sino que tiene que ver más con cuestiones viscerales o cuestiones emocionales. Por eso todo el trabajo de Chekhov y de Steiner, sobre todo de Chekhov, del trabajo de centros imaginarios, de presencialidad, de trabajo previo, de preparar el gesto antes de, ¿no? Antes de decir la palabra, entiéndase desde inspirar hasta que ejecutas la palabra, que es el final de lo que haces, me interesa mucho porque no es algo que, o sea, es algo que entiendes, pero cuando lo ejecutas lo haces desde la comprensión, y la comprensión es algo corporal, es mental, pero también es corporal. Entonces, ese ámbito de trabajo me interesa. Los estados vibracionales del actor, cuando entran en bioenergía, cuando hago trabajos de bioenergía y trabajan una actividad donde la laringe se libera, donde hay una libertad vocal, donde hay una sensación de pesar menos porque su cuerpo se ha activado a nivel de energía, dígase con ejercicios de bioenergía, en el entrenamiento, etcétera, su disponibilidad de palabras, su disponibilidad actoral y su forma de proyectar cambia, su comportamiento de la voz cambia. Entonces, esa preparación antes de la palabra me interesa mucho y no es gimnasia, no es algo inducido, es algo que se entrena. Yo misma, cuando en expresión oral hacemos un trabajo de contar historias, ¿no? Vamos a contar historias. Hago trabajo de rebotes fonéticos. ¿Qué
¿Qué persigo con ese trabajo, ¿no? O con esa actividad? Que no piensen, que automáticamente una palabra o la sonoridad de una palabra les lleve a otra cosa o al sonido, pero que no piensen, que lo primero que les venga lo digan, pero que lo primero que les venga sea una imagen. Me da igual la imagen, ¿no? Y que empiecen a contar a través de las imágenes que les vienen, que no tienen por qué ser siempre conducidas, estáticas e intelectuales, sino que pueden ser esas que te ayudan de pronto a canalizar otras cosas en el texto y a poder viajar el texto por otras calidades vocales, ¿no? Que no sean las formales. No sé si te he ayudado, Lara. Gracias, sí, muchas gracias. Sí, déjame que vea el autor y te paso. De todas formas, mira en internet que hay trabajos sobre el actor, neurociencia y actor. No sé si está publicada la tesis, ¿vale? Pero si no, hace unos años hubo un congreso en la RESAT sobre pedagogía y se hizo una conferencia allí sobre el trabajo de neurociencia en los actores, qué comportamientos físicos se empiezan a dar en el cerebro y qué desencadena el trabajo, ¿no? O sea, la imagen, el trabajo de provocación, de imagen, de sensación, de incorporación, de emoción y de palabra, ¿no? Sí, para interpretación sé que hay un libro dando vueltas porque lo ha nombrado una de las actrices de Barba en una charla que dio el año pasado, pero hay algo específico sobre la voz que quería saber si había, sobre el habla. Clara, a mí me gusta mucho el trabajo holístico y espiritual de la voz, me gusta mucho, ¿no? Porque me da comportamientos de la voz y me da una identidad artística también a la hora de hablar. Pero bien es verdad que también es cierto que yo necesito entender, porque muchas veces esa ambigüedad no concreta lo que necesito hacer con un texto y para un personaje, ¿no? Entonces, eso me ayuda, pero también necesito recursos técnicos. De hecho, mi inicio de trabajo como actriz fue por mis dudas, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué así? ¿Y por qué tiene que quedarse así? ¿Por qué se tiene que concretar? ¿Y por qué va desde el cuerpo? ¿Y por qué esto se oye así? ¿Y por qué a mí se me queda esto arriba? Pues porque soy valenciana. Yo procedo de un sitio donde se habla en palabras agudas. Entonces, casi todo lo dejo arriba, con lo cual mis entonaciones quedan para arriba y da la sensación de que lo que digo muchas veces no está vinculado a mi cuerpo. No es que no sea verdad, pero cuando yo lo vinculo a mi cuerpo y sé cómo funciona una palabra llana y la concreto y el castellano y la entonación castellana, pues comienzo a ser más verosímil, que es de lo que se trata también a la hora de trabajar el habla escénica, ¿no? Entonces, todas esas inquietudes un poco técnicas fue lo que fundamentaron también mi trabajo, pero desde hace ya algunos años estoy en un trabajo de investigación con una compañera que hay aquí ahora mismo, Yolanda Ulloa. Estuve en un trabajo de teatralidad de la voz, ¿no? Investigando con ella, con una compañera especialista en Chekhov, en gestual, sobre cómo poníamos en común ese tipo de trabajo, ¿no? Y bueno, fue interesante la experiencia, porque bueno, ahí sale todo, ¿no? Desde lo ancestral de la voz hasta la identidad, hasta el autógrafo que supone hablar para ti como actriz, como personaje. Salen muchas cosas. Luego, ahí Laura, que fue compañera mía en un curso de astrología, nada que ver, pero que fue alumna tuya, ¡Ay, Laura! compartió un enlace y pone el autor, dice que tal vez sea ese el material del que estás hablando. Y yo lo que te quería preguntar, si vos me autorizás, yo puedo poner acá en el chat tu mail para que alguien te escriba. Claro, ¿Te parece? sí, Ok. no hay problema. Bueno, mientras tanto, si alguien tiene alguna inquietud, aprovechen este momento de silencio mío. Sí, buenas tardes y antes que nada agradecerte, Begoña, por tu disposición y por tu generosidad. Por supuesto, felicitar a María, a Verónica, a Rubén y a Javier por la organización. Yo de todo lo que escuché me quedaron algunas inquietudes o dudas que me gustaría preguntarte. Una es, ¿qué es lo que vos denominás estilos vocales? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bueno, quizá los estilos vocales es un trabajo que desarrollo
cuando hago todo el trabajo de resonancia, de resonadores. Cuando trabajamos todo el comportamiento de la voz a través de los lugares de resonancia del cuerpo, ¿no? Trabajo textos concretos que necesitan que lleven la voz a un estilo. Por ejemplo, Valle Inclán, cuyos personajes son muy rurales, la mayoría de ellos, tiene un estilo vocal que tiene que ver más con la apertura de vocales que con el trabajo de consonantes, por ejemplo, oclusivas, ¿no? Es un trabajo que tiene un nivel de apoyo muy grande, porque son personajes que manejan mucho peso, son personajes rudos, son personajes con ropas muy pesadas, y son personajes que cuando hablan, además de que tienen un estilo vocal imperativo, los verbos suelen ser de mando, a veces de ordenar, ¿no? En Lorca también hay mucho en sus personajes, ¿no? De esto es así, cállate, este tipo de cosas, de lenguaje, de estructura de pensamiento, que nos dice también un poco por dónde va un personaje, ¿no? Por su forma de hablar. Me refiero a eso. Por ejemplo, un estilo vocal, a modo anecdótico, es una mujer pariendo, pidiendo un taxi a punto de parir, no es el mismo estilo vocal, ni utiliza la misma resonancia, ni el mismo lugar corporal que una damisela de Molière. O Don Juan Tenorio, que es un personaje que está más en su pelvis, en el sexo, en la voluntad, en vocales abiertas y corporales, como puede ser una A o una O, no está en el mismo lugar vocal y el trabajo de texto no es el mismo que el de Doña Inés, que trabaja una I, que está colocada mucho más arriba, que vive en una iglesia y que su trabajo pélvico apenas tiene, ¿no? Porque no tiene relaciones sexuales. Un poco, me refiero a eso, ¿no? A ir encontrando un poco el estilo o la sonoridad del personaje a partir un poco del estudio sonoro y del propio estudio físico del personaje. A veces voy con los alumnos al museo, al Prado, pues para que vean en Velázquez, ¿no? Los trajes que llevaban o los personajes de los borrachos o cómo es su composición corporal, para ver qué inspiración, qué gesto vocal le inspira, ¿no? El cuadro o la imagen, hacia dónde te lleva vocalmente. Bien. Y te consulto otra cosita. ¿Cómo es esto? En un momento vos hablabas desde lo gestual, o trabajaban gestual desde vocal. Sí, bueno, en la especialidad de gestual, de teatro gestual, ellos no tienen expresión oral. Ellos tienen técnica vocal 1, 2, 3 y 4. Pero no, y además tienen 1 hora y media a la semana o 2 horas a la semana. Es decir, lo que hacen en 4 años posiblemente es lo que hace textual en 2 años o 2 años y medio, ¿no? Pero por el contrario, textual no tiene todo el trabajo de cuerpo que tienen los compañeros del otro recorrido. A mí me gusta mucho trabajar con gestual porque ellos tienen mucha intuición y son corporalmente muy intelectuales. Es decir, piensan mucho desde el cuerpo. Entonces, en el momento que pegan el brinco a la palabra, no la piensan, la sacan desde el cuerpo. Y me gusta muchísimo porque el trabajo de verso, y además está comprobado, lo he comprobado, que actores que han salido del teatro gestual y han saltado a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, mueven la palabra con el cuerpo y la verosimilitud de lo que están diciendo de una forma, con un virtuosismo que no encuentro en otros actores que hacen un recorrido a lo mejor de otro tipo, ¿no? O musical o textual. En musical, por ejemplo, ellos comunican mucho cuando cantan, porque la música es una inductora de emociones. Ellos les ponen la música y entran, ¿no? Claro, los de textual tienen que hacer música con la palabra. Entonces, también hay un salto entre los de musical, que de pronto te hacen una canción maravillosa, un monólogo, un diálogo cantado maravilloso, Mario, y luego cuando van a la palabra hablada no mantienen eso cuando la hablan. Entonces dices, bueno, estamos manejando lo mismo cantando que hablando, ¿no? A nivel de palabra, de preexpresividad de palabra, no de canto, porque el trabajo... Hay una parte, por ejemplo, que también se trabaja en segundo, que es la diferencia entre la voz hablada y la voz cantada, ¿no? Trabajo canto popular, yo he dado talleres de canto popular y
y cómo desde la voz cantada se sostiene y desde la voz hablada se bombean ideas, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo vocal es muy agradecido en gestual porque tienen esa incorporación del cuerpo, ya la tienen, y en cuanto entran en texto lo hacen muy bien, pero es verdad que no tienen esa profundidad de trabajo en un análisis activo de un texto donde manejas desde cómo es, o sea, descubres cómo es un personaje por cómo está escrito un personaje. Si no tiene puntos, si no tiene comas, si tiene muchas subordinadas, si tiene muchas coordenadas, si tiene muchas frases cortas. Es decir, ¿sabes la prosa cortada, por ejemplo, en personajes que pueden tener alguna disyuntiva personal, que no pueden estar bien a lo mejor mentalmente o que tienen alguna patología mental, ¿no? Me gusta mucho trabajar a veces a Müller, porque Máquina Hamlet, porque tiene personajes que hablan 3 palabras y un punto, 3 palabras y un punto, y nada de lo que dicen tiene que ver con lo anterior. Entonces, ese punto que hace que lo que viene detrás sea diferente a lo anterior, eso es oro para el actor. Y en el trabajo vocal es toda la preexpresividad de la palabra. Es decir, tienes que construir eso a nivel de imágenes y a nivel de circunstancias y a nivel de preparar la palabra para decir lo siguiente que no tiene nada que ver con lo anterior, porque es un punto, es un silencio, que es diferente a una pausa, cuando trabajamos pausas y silencios. Entonces, a mí ese trabajo, Mario, me apasiona. Y cuando entran en gestual, ese trabajo, ¡buah!, es maravilloso, porque tienen mucha inteligencia corporal. En cuanto les das un texto, lo bailan el texto, ¿no? Como baila la euritmia, el lenguaje también. Bueno, muchísimas gracias. Ese primario. ¿Algo más? Dijimos que íbamos a estar 1 hora y media, ya estamos en tiempo, no queremos que la gente se nos agote, que vuelvan al próximo encuentro, ya que Mario dice siempre que un lugar que es placentero es un lugar al cual quiero volver, entonces vamos a intentar que esto se corte antes que venga el displacer. No, mentira. ¿Alguien más tiene algo para preguntar, para compartir? Isabel, ¿vos estabas levantando la mano? No. Estaba rascando nada más. Isabel Pastor. No, me parecía que estabas levantando la mano en el momento, digo, bueno, está pidiendo la palabra. No, solo preguntar cuándo es el próximo encuentro. Oh, la fecha precisa es un miércoles, el último miércoles del mes de... Creo que, Rubén, 28 de abril habías pautado, ¿no? Ahí está pautado, que va a ser Flavia Montelo. Ella es docente en la Facultad de Arte, en la carrera de teatro en Río Negro, en Argentina, y también me parece, bueno, que tiene un recorrido, un trabajo profesional y personal muy interesante, que tiene muchísimos puntos de contacto con lo que estaba hablando recién. Begoña, está Silvia es de Tucumán, se formó en Roy Hart, Bego también estuvo hablando del Roy Hart, así que la que no está hoy presente es, ¿cómo se dice? Gema. Sí, Gemma Reguant, es la profesora del Institut del Teatre de Barcelona, que, bueno, ella ha publicado hace muy poquito un trabajo sobre los olores como mejora para el habla actoral, muy interesante, y hay Lara, un trabajo de neurociencia ahí muy interesante, que yo estoy empezando también a aplicar a mis actores como instrumento o medio para inspirarse para su trabajo interpretativo. Y de hecho, perdón, ese libro tuve la suerte que Begoña lo prologó y me lo mandó desde España, cosa que te agradezco públicamente. Lo estoy leyendo, es sumamente interesante el planteo que hace, además de un trabajo de investigación, fue su tesis doctoral. Trabaja a partir de los olores, cómo los olores pueden producir, estimular formas de decir los textos, sensaciones, emociones, habla del sistema límbico, muy interesante. Ya nos va a contar cuando esté con nosotros. Flavia. Sí, gracias. Quería preguntarte, Begoña, si es posible acceder a tu tesis, que la nombraste, la comentaste en un momento. Sí, está en internet. Pones Begoña Frutos, Fundamentos del Habla Escénica. Perfecto, gracias. Bueno, yo quería agradecerte, Rubén, obviamente a Begoña también por su buena voluntad y su calidez en la expresión,
a todos los presentes y también a Emilia y a Verónica del área de formación continua, pero bueno, sobre todo a vos, Rubén, que pensaste este ciclo y lo trajiste ya todo cerradito, y ya sabes bien de qué se trata organizar este tipo de eventos, entonces, bueno, más gusto da aún, y te agradezco que estés coordinando también el mismo. Bueno, sumamente feliz, gente, muy contento por cómo salió esto. Mi mayor miedo tenía que ver con la conectividad. En un momento me puso conexión inestable, dije, se va el coordinador, quedás vos, Javi, a cargo de todo. No, pero sobreviví. Y bueno, eso, muy feliz. Espero que nos podamos encontrar en el próximo encuentro, que se abra esto, la puerta a hablar precisamente de la voz, de lo que menos se habla, parece que fuera. No sé si está Luis Aro y Andrés Gruman, son dos colegas chilenos que los conocí vía internet también, por Flavia. Están armando un corredor latinoamericano de la voz, o sea, encuentros vía Zoom para poder charlar de lo que cada uno hacemos. Y los invité para que estuvieran acá, para que conocieran este trabajo, y también obviamente la idea, Bego, es poder sumarte ahí si te interesa, ¿sí? Yo te voy a compartir cuando llegue la data. Bueno, nada más entonces, Javi. Un beso enorme a María, no sé, Emi, si querés decir algo, y nos estamos yendo. No, agradecerles a todos y a todas las presentes, y que estén atentos y atentas, porque en la página de la Facultad de Arte pueden encontrar los datos para el próximo encuentro, los datos de conexión, y así sucesivamente con las distintas actividades del área. Buenísimo. Bueno, beso enorme, gente. Gracias, Nos estamos viendo. Gracias por la oportunidad, gracias a las nuevas compañeras y compañeros que conozco, y a mis compañeros que estoy viendo aquí, que compartimos con vosotros el amor a la voz, a la palabra y al teatro. Nos vemos en la siguiente. Beso, cuídense. Adiós. Gracias.